diversas razones, como vamos a ver ahora. Esta figurita del iceberg ya es bastante conocida. La parte de arriba, el lado visible, la etiología y lo que siempre nos gusta estudiar cuando somos estudiantes, cuando somos médicos, la parte que vemos, la patología, los diagnósticos, pero abajo hay causas que no vemos, sobre todo si nos estamos deshumanizando. No vemos la cuestión cultural, no vemos la barrera geográfica, la pobreza, la desnutrición y todas las barreras que tienen las pacientes para llegar a nosotros. Lo de arriba es lo único que vemos, lo de abajo muchas veces no vemos, no lo vemos. Esto también ya es claro para ustedes, hay barreras y hay estrategias, ¿no? Las barreras son pues el tema del problema geográfico, económico, cultural que acabo de mencionar, y a la derecha aparecen algunas estrategias que se vienen desarrollando, entre comillas, desde hace mucho tiempo, pero no se ven los resultados, ¿no? Casas de espera, el seguro integral de salud. Ustedes saben que en estos momentos cualquier peruano que no tiene salud ni tiene ningún seguro particular, automáticamente tiene SIS, y si es gestante con mayor razón. Entonces, ahí tenemos las barreras y a la vez tenemos las estrategias. Esta diapositiva es para poderles explicar cómo es que se puede dividir la razón de muerte materna, si es menos de 20 por 100.000 nacidos vivos, si es entre 20 y 49, de 50 a 100 y mayor de 100 por recién nacidos vivos. Generalmente cuando la razón de muerte materna es baja, entre comillas, generalmente se debe a causas indirectas, o sea, médicas, no obstétricas. También puede ser por preeclampsia y por infecciones. Y desde el punto de vista de salud pública, ¿cuál es la importancia? Este tipo de poblaciones son aquellas que la anticoncepción sí está, digamos que un 75-80%, o sea que digamos que está funcionando, digamos que en una forma casi adecuada, ¿no? La atención prenatal es en un 100% y el parto es institucional. En los casos que la razón de muerte materna es mayor, entre 20 y 49, generalmente es aborto, preeclampsia y hemorragias. Y se trata de una anticoncepción menor que el anterior caso, una atención prenatal 80-100% y un parto no es al 100% institucional. Y así de esa misma manera debo avanzar, para el cuadro ya se explica por sí solo. Si es mayor a 50, 100, fíjense ustedes que en todas está presente la preeclampsia, para que ustedes se den cuenta bastante frecuente que es esto. Y finalmente, cuando la muerte materna es muy elevada, más de 100, tenemos pues hemorragias, preeclampsia y parto obstruido. Esto se lleva a cabo en poblaciones en las cuales la anticoncepción es pésima, la atención prenatal también es mala, muy mala, y el parto institucional puede ser hasta el 30%, es decir, otras condiciones de mala calidad definitivamente. Esto también es muy importante que ustedes lo sepan. Existen algunos lugares en el mundo en los cuales es mucho más frecuente que se mueran las embarazadas, y existen otras partes en el mundo que no es tan frecuente, ¿no? Por ejemplo, en Europa el riesgo es 1 en 3.300, en cambio en el África es 1 en 40, fíjense ustedes la tremenda gran diferencia que existe. No sé si ustedes deben haber escuchado este tema, que más que todo tiene que ver con una cuestión geopolítica a nivel mundial. La ONU, el 2000, nos hablaba de la cumbre del milenio, ¿sí? Que tenían que cumplirse ciertas condiciones para el 2015, pero pues esto no se cumplía, así que se establecieron en el 2016 los objetivos del desarrollo sostenible, ¿sí? Bueno, pues cada vez esto está más lejano, y peor aún con lo que ha pasado con el COVID, esto se aleja más todavía. Buscando las causas de mortalidad materna, ya debemos de empezar a familiarizarnos con los retrasos. Los retrasos son 4. Es decir, cuando nosotros analizamos por qué se murió la gestante, uno tiene que tratar de investigar cuáles son las demoras. Ahí está demora tipo 1, que es cuando la paciente y la familia no reconocen los signos de alarma. La segunda es que lo reconoce, pero se demora en decidir en buscar ayuda. La tercera es
es que se demora en llegar al establecimiento. Y la cuarta es que ya nos demoramos nosotros directamente. Nosotros me refiero a todo el sistema de salud. Estos son los 4 demoras que voy a pasar a detallar porque es muy importante que ustedes sepan cómo se analiza una muerte materna. Ustedes están pronto a hacer el internado, el serum. Si en el serum, cuando tengan ustedes un caso de muerte materna, ustedes van a ser llamados a presentar el caso de muerte materna, ojalá no ocurra, pero van a presentar el caso clínico y lo van a analizar qué fue lo que pasó. Esas son las 4 demoras de Tadeusz y Mayné, que las estudiaron desde 1990. Reconocer el problema. 2, toma de decisión. 3, acceso. Y 4, la demora en recibir el tratamiento adecuado. Tanto la mujer como el feto, digamos que tiene este camino, esta ruta para saber si mueren o mueren ambos o si sobreviven. Esta madre con este producto de la gestación van a tener enfermedades que amenazan la vida. Esta amenaza, esta enfermedad se va a poder reconocer. Si es que se reconoce el problema, va a tener la paciente la oportunidad. Puede ser que no la tenga, pero si llega a tener la oportunidad, va a tener que tener acceso al establecimiento, es decir, a nosotros, al sistema. Y va a depender de la calidad de atención que nosotros le damos para que sobreviva o para que mueran ella o ambos. O sea, va a depender en gran medida también de nosotros. Aquí están las 4 demoras. Demora en reconocer el problema, demora en buscar atención, demora en llegar al establecimiento y la demora en la atención. El tipo 2 y 3 tiene que ver con el acceso, ¿sí? Hay algunos otros autores que el 2 y el 3 lo juntan, por si acaso, y hablan de 1, 2 y 3, pero recuerden que el 2 y el 3 lo juntan. Pero nosotros lo vamos a analizar como lo hacemos en el Ministerio de Salud, 4 demoras. La 2 y la 3 tienen que ver con el acceso, como vamos a pasar a explicar. Analicemos la muerte materna de tipo 1. Es la demora en reconocer el problema. Es decir, la paciente, la familia, no reconocen los signos de alarma en su hogar. ¿Por qué? Porque no tienen información, no están bien educados, cuestión sociocultural, algunos determinantes de su propia comunidad. La paciente sangra, pero cree que está dentro de lo normal, o si no, la paciente puede decir, en mi embarazo anterior también sangré, entonces estoy viva, entonces no, esto no debe ser normal. Pero si ese sangrado continúa, esta paciente puede llegar a fallecer. ¿Dónde fallece? ¿Dónde muere esta paciente? Muere en su casa o muere en la comunidad. Repito, demora tipo 1, demora en reconocer el problema. La demora tipo 2 es aquella en la cual la gestante y la familia demoran en buscar la atención. Es decir, ya reconocieron que no está bien que esté sangrando, pero demora en buscar. ¿A dónde voy? ¿A tal hospital? ¿Al otro hospital? ¿Detrás de este cerro? ¿Al otro distrito? ¿Voy a la ciudad? ¿A dónde voy? ¿Al curandero? ¿A dónde voy? ¿A la partera? Entonces va a demorarse en buscar la atención. Esta paciente obviamente va a morir en su domicilio o va a morir en la comunidad. La demora tipo 3 tiene que ver con todas estas imágenes que ustedes ven y que son muy comunes en nuestro país, dadas las características geográficas, ¿no? Es un problema el acceso por el tema físico, distancia, transporte. Sabemos cómo está el tema de transporte. Muchas veces ellos mismos tienen que participar activamente, como ven en estas imágenes, pero también podría tener la oportunidad de hacer uso de un helicóptero hasta un avión, como vamos a ver. Esta demora tipo 3 tiene que ver con todo lo que tenga que ver la logística de la referencia. Si la referencia es fallida, si es tardía, si es inadecuada. Si hablamos en el interior del país, y vamos a hablar en relación a lo que a ustedes ya lo tienen cerca, el médico serumista que hace una referencia en forma tardía, es decir, debe referir a la paciente, digamos, a las 15 semanas, pero se espera hasta la semana 38 y es muy tarde. O puede referirla en forma inadecuada. Cualquier problema que tengamos con la referencia, sea por lo que sea por
por transporte, por cuestión geográfica, por distancia, por lluvias, por huaicos. Eso es demora tipo 3. Esta demora tipo 3 generalmente también tiene que ver con las deficiencias en la red. O sea, hay una red que no existe o una red que no funciona, y esto tiene que ver con tremendos grandes problemas de logística. La demora tipo 4, aquí sí no nos escapamos. La demora tipo 4 tiene que ver con nuestras competencias. El médico es competente para atender a esta paciente, se formó bien, la obstetra o el obstetra, la enfermera, el enfermero se capacitó bien, está preparado para administrar las claves, está preparado para atender el parto, está preparado para atender una clave roja, azul o amarilla. Es decir, tiene que ver con todas nuestras competencias, está relacionado a la calidad de atención que yo como médico le doy, cómo diagnostico, cómo la manejo, cómo trato a la paciente. Omisiones, acciones incorrectas, todo lo que tiene que ver ya con el manejo estrictamente médico, eso es demora tipo 4, ¿sí? Por ejemplo, estoy calculando mi tiempo, 24, sí, estamos bien. Por ejemplo, la demora tipo 4, cuando se hace un uso inadecuado de las tecnologías apropiadas para el parto. No se atiende con el protocolo, con las guías, con las claves que nos enseñan en la universidad. No actuamos en forma diligente. Ese es el problema, y esa es una demora tipo 4 que tiene que ver, repito, desde el punto de vista del profesional, médico, obstetra, enfermero, que no actuamos bien, ya sea porque no nos adherimos al protocolo, no nos adherimos a la guía, no sé atender a la paciente, entonces es una demora tipo 4. Este es un resumen de todo, ¿sí? Un resumen de todo lo que acabo de explicar. Entonces son condiciones que van a amenazar su vida, o de esto va a depender si la paciente sobrevive o no. Estas diapositivas no son tomadas de algún libro o texto que estamos acostumbrados cuando estudiamos. Esto no es del Williams, esto no es de algún libro clásico de obstetricia. Estas fallas recurrentes las he tomado de la práctica diaria que vemos a nivel nacional en todos los departamentos, en el mismo Lima. Así que esta presentación está, pues, más que todo, estoy participando, estoy compartiendo cuestiones de experiencia, una cuestión netamente práctica. ¿Cuáles son las fallas recurrentes? Un deficiente manejo inicial, ¿no? ¿De qué manera nosotros los médicos hacemos un manejo inicial deficiente? Cuando los médicos delegamos responsabilidades. Esto es, ustedes cierto, se van a dar cuenta. Ocurre que, por ejemplo, se delegan responsabilidades al interno de medicina, al residente, y nosotros no estamos presentes, o solamente damos indicaciones, nada más, pero no evaluamos a la paciente. Por lo tanto, una persona inexperta, una persona que no tiene la capacidad de resolver el problema, no reconoce el problema. Entonces, otro tema es no trabajar en equipo. El otro gran problema es cuando ponemos descartar, ¿no? Descartar preeclampsia, al día siguiente descartar preeclampsia, al tercer día convulsiona. Entonces, no podemos estar demorándonos con este término de descartar. Tal vez en algunas otras especialidades se pueden demorar con este tema del descartar, pero en obstetricia todo es muy dinámico, como ustedes han visto. Lo que en estos momentos está bien, dentro de una hora se puede complicar. Así que aquí estas son las demoras que son frecuentes. Por ejemplo, una demora en diagnosticar un shock hipovolémico, ¿no? El shock hipovolémico, cuando viene la paciente a ti, o es shock o no es shock. Y hay diversas maneras de saber el índice de shock, que ya lo hemos visto en la clase de HPP, cómo está la paciente, está pálida, cómo está la presión, cómo está el pulso, cómo está su conciencia. O sea, no es cuestión de descartar shock. El shock o es shock o no es shock. Eso es una falla muy recurrente. La mala calidad de la historia clínica, ustedes ya saben, ahora que están yendo a los hospitales, ustedes se dan cuenta que agarramos una historia clínica y no se entiende. Hay borrones, faltan firmas, faltan sellos. Lo cierto es que los médicos hacemos muchas cosas. Como yo coloco acá, hacemos como 10
escribimos solamente 5 cosas de las que hacemos, y de esas 5 cosas que hacemos, solamente se nos entiende 2. Ahí estamos incumpliendo normas. Como yo siempre les digo a los alumnos de mi sede, cuando te dan tu CMP, ¿sí? Cuando ya tienes tu registro de CMP, es como aquel que da examen para manejo, ¿no? Das tu examen de manejo y te van a dar tu brevete. En el brevete sabes tú de que no te debes pasar la luz roja. Y es igual, cuando nos graduamos de médico, nos dan nuestro colegio médico y nosotros nuestro registro CMP, y tenemos que cumplir con normas. Y podemos tener cuestiones médico-legales si nosotros no nos ajustamos a atender a la paciente con guías y con normas. Tengan mucho cuidado, jóvenes. Otro gran problema es este carnet perinatal, que no se llena en forma adecuada, no llenan las curvas, no llenan bien la altura uterina, las funciones vitales. Este es un gran problema también que hay que tener mucho cuidado. Lo otro es que cuando ingresa la paciente, muchas veces el médico no está en esos momentos, o porque puede estar ocupado, por supuesto, eso también es cierto, muy común que puede estar ocupado el médico en otros quehaceres, pero muchas veces la emergencia está esperando al médico y no debería de ser así. Lo correcto es que el médico esté ahí en la guardia esperando a la emergencia. Las consecuencias de todo esto es que se realizan diagnósticos tardíos, se hace un inadecuado manejo inicial, no hacemos una evaluación integral de la paciente. ¿Por qué? Porque no la ve el que la tiene que ver. Entonces, esta paciente se ve sometida ¿a qué? A que está esperando tiempos, espacios muy prolongados para que reciba una atención adecuada. Ustedes están prontos a hacer el internado, ustedes van a hacer el SOAP, subjetivo, objetivo, apreciación y plan. Aquí en el subjetivo se anota, el interno generalmente le hace su anamnesis a la paciente, ahí se anota síntomas nuevos, se anotan las funciones biológicas, se hace un seguimiento del síntoma por el que motivó su ingreso, se interroga sobre nuevos síntomas. En el objetivo se coloca todo lo que son los signos, ¿no? Todo lo que examinamos. Y en la apreciación muchas veces no se anotan problemas médicos, que son realmente problemas que van en contra de la calidad de atención para la paciente. Cuando no hacemos una adecuada apreciación, la estancia se prolonga, se retarda, por supuesto, el diagnóstico y la paciente recibe una mala calidad de atención. Otro gran error es que no hacemos lo que se nos enseña. ¿Qué se nos enseñan en las primeras clases de medicina 1, de semiología? Se nos enseña síntomas, signos y síndromes. Cuando no tenemos un diagnóstico, se debe poner síndromes. Síndrome doloroso abdominal, síndrome febril, y no siempre tenemos un diagnóstico de ingreso. Los síndromes en obstetricia se deben seguir usando hasta que tengamos un diagnóstico definitivo, o por lo menos una buena apreciación. ¿Sí? Hay que determinar si la paciente tiene CIS o S-Salud. Eso también es un tema muy importante que ustedes van a tener que hacer cuando estén haciendo ya sus labores de interno, ¿no? Cuando tengamos dificultades extramédicas que dificulten el buen manejo, también hay que anotarlas. Bien, en el tema del plan de trabajo, existen también demoras, fallas, incongruencias, ausencias. Esto, jóvenes, pasa en hospitales de Lima, pasa en hospitales de provincias, es bastante frecuente no hacer un plan de trabajo. Yo siempre les digo a los alumnos, uno como persona debe tener un plan de trabajo. En el hogar debe haber un plan de trabajo. Con la pareja también debe haber un plan de trabajo. La paciente también se merece un plan de trabajo y está escrito en las normas, en las leyes, que todo paciente debe tener un plan de trabajo. ¿Cuáles son las fallas recurrentes en cuanto al plan de trabajo? Puede ser, por ejemplo, que el formato de la historia clínica no tiene un plan de trabajo. O puede ser que el formato de la historia clínica tiene un plan de trabajo, pero no lo llenamos, o lo llenamos mal, ¿no? Lo otro es que no hay una concordancia entre el diagnóstico y el plan.
Tengo un diagnóstico de shock hipovolémico, por ejemplo, pero no administro fluido, no administro sangre, no la trato como una emergencia. O sea, una incongruencia entre el diagnóstico y el plan es frecuente. El otro gran problema es que no precisamos el destino de la paciente. Ese es otro tremendo gran problema. En cuanto al plan de trabajo, y esta diapositiva dirigida para ustedes, jóvenes que están prestos, ya poquísimo falta para sus nuevas labores. Esto yo le llamo, así como aparece aquí en la diapositiva, yo le llamo plagas. ¿Por qué le llamo plagas? Porque cuando uno empieza a hacer atención hospitalaria, uno nuevo, así como ustedes cuando estén haciendo su internado, son cosas que se contagian, por eso yo le llamo plagas, ¿no? ¿Qué es lo que aprenden? Lo primero que aprenden los internos es esto, ¿no? Ponen en el plan, en lugar de poner el verdadero plan, ponen OSA, que significa observación de signos de alarma, SON, que significa seguir órdenes médicas, y así cada grupo de internos nuevos se inventan nuevos plan de trabajo, SIM, que significa seguir indicaciones médicas, y de esa manera realmente se está escribiendo cualquier, disculpen la palabra, cualquier tontería, pero no se escribe realmente qué se quiere hacer con la paciente. En el plan de trabajo se debe notar lo que yo planeo, lo que yo quiero hacer de aquí en adelante, si tengo algún nuevo hallazgo, y todo lo que tenga que hacer por el bienestar de la paciente. Todo lo que pretendo realizar para cumplir con el objetivo de que, en este caso, de la gestante y el bebé lleguen a casa normales y sanos, ¿no? Por supuesto que el plan de trabajo no es el mismo que indicaciones, no es lo mismo. Hay que precisar el destino de la paciente. En el caso de cuando ustedes estén en el SERUMS, por ejemplo, ustedes tienen que precisar, ¿qué hago con esta paciente? ¿Esta paciente debo seguirla controlando yo acá? ¿Puedo seguirla controlando? ¿Es una paciente de bajo riesgo, que se le llama, entre comillas, de bajo riesgo? ¿Puedo controlarla acá? ¿Con lo que yo tengo acá, puedo seguir haciéndole su control prenatal? ¿O es una paciente cesareada anterior, que debo referirla con anticipación a una institución de mayor capacidad resolutiva? ¿Es una paciente diabética? ¿Es una paciente cardíaca? ¿A dónde debo enviar esta paciente? O sea, precisar el destino. Ahora, cuando llega a un hospital, se debe de precisar el destino, ¿no? Por ejemplo, programar o planear la terminación del parto, ¿no? Yo planeo que esta paciente debe tener un parto vaginal, cesárea o aborto. O sea, se tiene que tomar decisiones, ¿sí? Y se tienen que solicitar o indicar procedimientos de ayuda, como por ejemplo hacer tocólisis, antibiótico terapia, maduración pulmonar. O sea, estas cosas que estoy leyendo son las que se debe colocar en el plan. Prevención de convulsiones, maduración pulmonar, antibiótico terapia, tocólisis, completar estudios, todo eso son las estrategias y las actividades que tengo que realizar para que mi paciente termine bien tanto la paciente como el producto del embarazo. También hay procesos administrativos, por supuesto, que se tienen que hacer. El destino de la paciente. Bien, en mi hospital, y yo creo que en cualquier hospital también podrían nombrarse estos destinos. La paciente viene una paciente a emergencia, por ejemplo, tiene 7 destinos. O la haces que se quede en observación porque te faltan completar, quieres observarla, quieres ver cómo evoluciona, ¿sí? La pasas a sala de partos, la programas para operarla, la hospitalizas, la transfieres a otro servicio, a shock trauma, por ejemplo, a medicina, a cirugía, a pediatría, depende de la edad, o la refieres a otro centro hospitalario de mayor capacidad resolutiva o le das de alta. Esos son los 7 destinos que debe tener una paciente para que no estar escribiendo cualquier otra cosa que no sirve. Queda en observación para precisamente realizar algunos procedimientos, en el caso de la gestante, hacerles algunas pruebas como test no estresante, test estresante, una ecografía, riego quirúrgico. Para eso es observación. ¿Qué es ¿Cuáles son las fallas recurrentes en el primer nivel? En el primer nivel, lo que ustedes van a ver en el primer nivel es lo siguiente.
Hay gestantes con patología médica, repito, embarazadas, ¿no? Mujeres gestantes, que tienen una patología médica, por ejemplo, un problema de tiroides, un problema de diabetes, tiene una cardiopatía, tiene alguna enfermedad médica, valga la redundancia, pero la paciente no es vista por el médico, es vista por otro profesional, la controlan varias veces, pero esta mujer que tiene una patología de fondo no la ve el médico. Esta es una falla recurrente y no les aconsejo que esto no les debe de pasar a ustedes. Ustedes ven a una paciente que tiene una patología, esa paciente ya es del médico. Por eso traten de, en la medida de lo posible, lo mejor que puedan, formarse bien como profesionales para que le demos una buena calidad de atención a la gestante. Otra falla recurrente en el primer nivel, que es donde generalmente iniciamos nuestro trabajo médico cuando recién egresamos, ya sea en el SERUMS o un año más, cuando todavía estamos postulando a la residencia, nos corresponde trabajar en este primer nivel, o todavía no tenemos alcance para un hospital, entonces nos quedamos trabajando en el primer nivel. Y otra falla recurrente son las gestantes, ¿no? Que no tienen papá Nicolau, gestantes que no tienen visita domiciliaria, gestantes que no son vistas por servicio social. Algo que también es frecuente, aunque ustedes no lo crean, es que hay mujeres que no son gestantes, ¿ok? No son gestantes, pero están con tuberculosis. Entonces, esta gestante, perdón, esta no gestante que está con tuberculosis y está sin método anticonceptivo, la tuberculosis y el embarazo nunca se han llevado bien. Entonces, si ustedes tienen una mujer no gestante que está con tratamiento para tuberculosis, esta paciente debe de tener un método anticonceptivo, porque simplemente si está esta mujer con tuberculosis se embaraza, no le va a ir bien, ¿sí? Bien, sigamos. Otra falla recurrente en el primer nivel es que se solicitan ecografías. Dense ustedes cuenta alrededor, al frente, al costado, atrás de un hospital, de un establecimiento de salud de primer nivel, un materno. ¿Qué es lo que hay? Consultorios, policlínicos, rayos X, ecografías, que generalmente, ojalá que sean hechas por un profesional especializado, pero muchas veces lo hace cualquier persona y la paciente gasta y no tiene la oportunidad, se pierde la oportunidad que esta ecografía genética, por ejemplo, una ecografía Doppler, la haga un profesional que esté capacitado, ¿no? La red no funciona, esto es bastante frecuente, los servicios están desorganizados, esto ustedes ya se van a dar cuenta en su oportunidad. Lo otro es que se nos obliga, como debe ser, a cumplir con las normas a MINSA y de salud, ¿sí? Pero el tema es de que se nos obliga a atender un parto seguro, a hacer una buena referencia y hacer los fluxogramas de manejo. Pero muchas veces al privado no se les obliga, de tal manera que muchas veces el privado, muchas veces también concomitantemente tiene escasos recursos, una clínica que no tiene todo lo que debe tener una clínica, entonces lo que hacen es, vamos a suponer, un embarazo, diagnostican un embarazo ectópico y le dicen, señora, muy bien, vamos a operarla, le hacen el presupuesto, la paciente no tiene el presupuesto para pagar, entonces le dicen, vaya usted a un hospital, pero no la refieren, eso está mal. La paciente debe de ser referida en forma adecuada. Esa es otra falla recurrente. En los hospitales estamos acostumbrados a recibir este tipo de pacientes que no son referidas en forma adecuada. El problema de la referencia es un problema, jóvenes, a nivel nacional. Es un tremendo problema. Existen comités de mortalidad materna que realmente no funcionan, es una realidad, no se analiza en forma adecuada el análisis valga la redundancia, el análisis de una muerte materna, que es como les estoy explicando, no lo hacen bien y por lo tanto no llegan a buenas conclusiones y por lo tanto llegan a malas recomendaciones. Esa es nuestra realidad. Bien, fíjense, jóvenes, esta diapositiva yo antes dudaba de escribirla, dudaba de presentarla, dudaba de leerla,
porque sonaba feo la palabra que aparece abajo en rojo, ¿no? La palabra corrupción. Me daba vergüenza ajena pronunciarla, pero la verdad es que ahora en estos tiempos ya no nos da vergüenza porque ya todo esto es muy común, ¿no? Lo cierto es que la salud debería ser una política de Estado, o sea, venga quien venga a gobernarnos, se debería de seguir con una buena política de Estado, venga quien venga a gobernarnos, con toda la participación económica y política que esto implica, ¿no? Pero lo cierto es que el presupuesto es inadecuado, no alcanzan para unos buenos pagos a los profesionales, no hay ecógrafos, no hay salas de operaciones adecuadas. Entonces ese es un tremendo, gran problema. La pobreza, por supuesto, es otro problema. La emergencia sanitaria, el CIS que está en crisis y la palabrita que antes no quería pronunciarla y ahora sí la pronuncio sin temor, pero con vergüenza, ¿no? El tema de la corrupción de nuestro país, que ya viene desde varias décadas, por supuesto que también afecta. Y alguien podría decir, pero ¿por qué el doctor habla así? Porque es la realidad, ¿no? El tema de la corrupción, por supuesto que ha llegado a salud también, y esto nos perjudica a todos, a los pacientes, a los hospitales, a ustedes como profesionales jóvenes también perjudica esto de la corrupción, porque son dineros que se destinan para otras cosas y no para salud, para educación, para seguridad. Las muertes maternas indirectas, es decir, nos referimos a aquellas pacientes que mueren no por una causa obstétrica, no por aborto, no por DPP, no por placenta previa, no por preeclampsia, no por aborto, ¿ok? Son causas indirectas, la cardiópata, ¿ok? La diabética, la hipertiroidea. Estas pacientes que son causas de muerte materna indirecta, hay algunos casos como por ejemplo, ¿no? Una mujer que es diagnosticada y tratada por un especialista, ¿no? Asumamos, por ejemplo, que uno de ustedes sea un cardiólogo que diagnostica y trata a su paciente por una cardiopatía. Pero este médico especialista, cardiólogo, no la deriva, no la refiere a una consulta en salud reproductiva para que no salga embarazada todavía, porque necesitaríamos de tratar, si se pudiera, su problema cardíaco. El médico especialista tratante que no inicia una comunicación activa para manejar el caso en conjunto. Entonces, cuando ustedes tengan una especialidad y vean ustedes a una mujer con una patología de fondo, si es que aún no está embarazada, deben pasar una interconsulta al ginecólogo, a salud sexual y reproductiva, para que esa mujer no se embarace, porque hay algunas patologías médicas que no se llevan nada bien con el embarazo. La paciente simplemente va a morir. Así que, pero doctor, ¿esta paciente tiene posibilidad de embarazarse? Sí, pero cuando esté estable. Una diabética, por ejemplo, insulino dependiente, hay que estabilizarla, hay que empezar con su tratamiento adecuado, y una vez que ella esté enterada de los riesgos que puede tener ella y el producto del embarazo, entonces la tenemos estable y le decimos, bueno, ya, vamos, ahora sí señora, se puede usted embarazar. Y hacerle responsable a él y al esposo, a su pareja, para que lleve un control adecuado en un lugar especializado, ¿sí? Esto que pareciera tan sencillo, no se lleva a cabo en muchas oportunidades, ¿sí? Esto es frecuente. Otro caso, por ejemplo, de muerte materna indirecta, cuando nuestros colegas de anestesiología no hacen una buena valoración preanestésica. En la evaluación preanestésica, el anestesiólogo debe de investigar sobre sensibilidad a algunas drogas, valorizar la vía aérea. Muchas veces acostumbran a decir, ya, sube a la paciente, ¿no? Sube a la paciente a sala de operaciones, y el anestesiólogo recién conoce a su paciente cuando ya la tiene echada en la camilla, cuando ya le va a poner la anestesia. Y recién se da cuenta que es una paciente obesa, ¿no? Que pesa 120, 130 kilos, recién se da cuenta que tiene un cuello corto, recién se da cuenta de que su vía aérea es de difícil manejo.
Entonces, son cositas que suceden en estas épocas todavía, ¿no? Otro gran problema que también hay que decirlo es la proliferación de profesionales de la salud inadecuadamente formados. Me refiero a docentes y alumnos. Así que hay que preocuparnos por eso, ¿no? Hay que mejorar como docentes y hay que mejorar como alumnos para obtener, por supuesto, mejores profesionales en cada una de las universidades donde estemos, ¿no? Otro gran reto es preparar a los ginecólogos en complicaciones médicas y quirúrgicas de la embarazada, las UCIs obstétricas, ¿sí? Recuerden ustedes en la época de COVID, cómo morían los y las pacientes, ¿no? Inclusive las gestantes también no tenían ni siquiera una posibilidad de llegar a una cama UCI obstétrica, ¿no? Era un tremendo y gran problema, ¿no? Bien, ahora hablemos de la cadena, esta cadena causal de la muerte materna. Ahí arriba aparece el autor de esto que voy a pasar a explicar, ¿no? La cadena causal de la muerte materna. Es decir, hay una cadena, esta cadena la tenemos que romper con las herramientas que tenemos. Yo creo que esa diapo es bien explícita. Hay una cadena, la cadena que causa la muerte materna. Si ustedes me siguen las imágenes que voy a poner en estas diapositivas, 2 o 3, esta cadena la tengo que romper. ¿Cómo la rompo? Con herramientas como las que aparece abajo. La cadena causal, hay 3 eslabones, el eslabón 1, 2 y el 3. En la mujer, para que se produzca el eslabón 1, la mujer debe estar gestando, obviamente. Para que exista una muerte materna, la mujer tiene que estar embarazada. Si muere una mujer que no está gestando, obviamente no es una muerte materna. O sea, hay que romper ese eslabón. ¿Cómo lo rompemos? Recuerden ustedes que hay muchos embarazos que se presentaron de casualidad, que no querían tenerlo, pero salieron embarazadas. Entonces, estas pacientes que no esperaban este embarazo, que no querían este embarazo, que era un embarazo no deseado, estas pacientes que no desean salir embarazadas, ya sea porque están estudiando, ya sea porque son muy jóvenes, ya sea porque no tienen una pareja estable, o no tienen la posibilidad económica, o no se sienten maduras como pareja para tener un hijo. Esta paciente, que obviamente está en edad reproductiva, debe tener una atención preconcepcional si es que desea embarazarse. Y si no desea embarazarse, obviamente debe tener planificación familiar. El segundo eslabón se refiere a que esta que ya es gestante desarrolla un problema de salud, y si tenemos una gestante que desarrolla un problema de salud, hay que hacerle la atención prenatal, hay que hacerle seguimiento y hay que atenderle el parto en una institución y no en cualquier lugar. El tercer eslabón se refiere a la complicación. La complicación es tratada inadecuadamente, no es tratable o no es tratada. ¿Cómo rompemos esta cadena? Con una buena capacidad resolutiva, con buenos recursos profesionales bien formados, que sepamos hacer los procedimientos y que obtengamos buenos resultados. Bien, algunos datos, fíjense ustedes cómo estábamos en el tema de mortalidad materna hace algunos años. Estos son datos antes de la pandemia. Algunos datos como, por ejemplo, en ENDES 2010, la razón de muerte materna era 93, ¿sí? Y abajo aparecen unos datos. El 2000, por ejemplo, el 2000 hubieron en nuestro país 605 muertes maternas, 2018 377, el 2019 399, y así como vamos a detallar en las siguientes diapositivas con figuras, para que sea más explícito, nos vamos a dar cuenta que en realidad la muerte materna estaba ya disminuyendo, ¿no? Paulatinamente, pero sí disminuía. Ya vayamos guardando ciertos datos, como por ejemplo que una de las regiones donde hay más muerte materna es precisamente en la región Lima, ¿no? Y hay otros, estoy hablando en estos años, aunque después también, pero otras regiones también con buena casuística en muerte materna son Piura, La Libertad, Cajamarca y Loreto.
Así se ha dividido siempre, ¿no? Las principales causas han sido, pues, la hemorragia, la preeclampsia, ¿es cierto? Hemorragia, hipertensión, ¿sí? Siempre han sido estas las causas. Y donde más siempre han fallecido, la mayor casuística de mortalidad materna ha sido siempre en el momento del puerperio, ¿sí? Eso también es un buen dato a tener en cuenta. Debemos de considerar también lo siguiente. Miren, esto es etapa prepandemia. Del 2013 al 2017, esta es una diapositiva en la cual, fíjense ustedes lo que aparece arriba en rojo, que es la hemorragia, luego con otro color azul, hipertensión inducida por el embarazo, y abajo la infección. Esas son más o menos, siempre han sido las tres causas más frecuentes y casi siempre ha estado en primer lugar la hemorragia. Esto también hasta el 2017, ¿sí? Fíjense ustedes, la razón de muerte materna en el Perú promedio 66, y arriba tenemos lo más frecuente que hasta el 2017, que ha sido pues Loreto, Ucayali, Amazonas, San Martín, Cusco, Cajamarca, y donde menos se veía aparecen abajo. Y en promedio Perú 66 hasta el 2017. Bien, jóvenes, les voy a pasar ahora unos datos que voy a analizarlos brevemente y presten atención porque de aquí se pueden analizar muchas cosas. La mortalidad materna en nuestro país hasta la semana 43 de este año 2022, ¿sí? Estas casuísticas son muy importantes para poder interpretar qué cosa es lo que ha sucedido en la pandemia y qué cosa es lo que está pasando ahora. ¿Se recuerdan ustedes que semanas son 52, 53? Semana 43 estamos hablando hasta fines de octubre, ¿ok? Estamos 10, o sea, estos datos que ustedes van a ver ahorita son desde hace aproximadamente unos 10 días. Miren ustedes, jóvenes, el número de muertes maternas en nuestro país desde el año 2000 hasta el 2022. Si ustedes se dan cuenta, desde el 2000, ¿sí? Desde el 2000 hasta el 2022, miren ustedes cómo ha ido bajando paulatina, lentamente, ya estaba bajando, pero ¿qué ocurre acá? Bajó hasta el 2019, pero luego vino el tema del COVID, ¿ok? Y 2020, 2021, y desde ya voy subrayando, ¿no? Entre el 20, 21 y 22, que quede claro que fue el 21 cuando tuvimos mayor casuística de muerte materna. Ahora, si comparamos el año pasado, repito, si comparamos el año pasado a lo que va el año 2022, ya hemos disminuido en 47.2% si nos comparamos al año pasado. Repito, 2022, en lo que va del 2022, ya estamos por debajo de el año pasado, inclusive, jóvenes, ya estamos por debajo de los años anteriores a la pandemia. ¿Sí? Espero que esta diapositiva está clara y también les hago recordar y les remarco que entre el 20, 21 y 22 fue el 21 cuando tuvimos mayores casos de muerte materna, lo digo bien clarito para que se les quede grabado. Esta diapositiva también es muy interesante, que nos da muestra el Ministerio de Salud de lo que está pasando. Fíjense ustedes lo que aparece con este color medio anaranjado bajito, ¿no? Que es este de acá, donde dice 302. Esto de acá se refiere al 2019, ¿ok? ¿Cómo era acá? ¿Cómo era la muerte materna? ¿Cómo iba avanzando a través de los trimestres? Este es primer trimestre, segundo, tercero y cuarto trimestre. 2019, ¿ok? Luego, fíjense ustedes, el 2020, cuando empezó el problema de la pandemia, es en este colorcito un poquito celestito, bajito. Se incrementó, por supuesto, ¿ok? Se incrementó. Luego,
luego vino el 2021, que como vuelvo a repetir, fue donde más casos tuvimos de muerte materna, que es el de acá, el azul, azul. Y luego, fíjense ustedes, este rojito, rojo más intenso, medio punteado, ¿no? Que está ya por debajo de 2019, ¿ok? O sea que 2022 estamos por debajo de 2019 y por debajo de algunos años anteriores pre-pandemia. Espero también que esta diapo esté bien entendida por ustedes. Esto nos da cuenta el 2019, 2020, 21 y 20 y en lo que va del 22 respecto a cuándo fue lo más frecuente. Y vean ustedes aquí 2021, ¿sí? Este pico que es el mayor de todos los que han aparecido, fue precisamente el 2021, o sea, el año pasado. Y aquí lo dice bien claro, ¿no? Y voy a leer lo que dice acá. En el 2021, ¿sí? En el 2021, el 28.8% de las muertes maternas fue por COVID, ¿sí? En la semana 24 del 2021 se inició la vacunación, o sea, acá se inicia la vacunación a las gestantes, porque anteriormente no se hacía. En el primer semestre, el 40.9 de muerte materna fue por COVID, es decir, acá, en el primer semestre. En el segundo semestre, el 8.4 de las muertes maternas fue por COVID. Lo resalto y lo digo y lo pongo a consideración de ustedes por si alguien le queda alguna duda todavía de que ha servido o no ha servido la vacuna en gestantes. Definitivamente esta es una demostración de que la gestante que fue vacunada, por supuesto que ha sido protegida. Esta diapositiva es muy interesante, cómo las estadísticas de muerte materna por COVID disminuyeron tremendamente después de vacunar a las gestantes. Aquí vamos a dar cuenta de los departamentos donde, o las regiones que en nuestro país se presenta mayor casuística de muerte materna. Por ejemplo, miren ustedes, a ver, aquí, por ejemplo, dice en Lima, que les decía, es una de las regiones, la región que siempre hay más muertes maternas, sea porque están concentrados los grandes hospitales, sea porque las pacientes son referidas de provincia, sea por lo que sea, porque tenemos mayor cantidad de población también. Pero el hecho es que la región Lima es pues una de las más frecuentes de muerte materna, estamos hablando del 2022 con 38. Miren ustedes, tenemos a La Libertad, ¿sí? Tenemos a Loreto, Lambayeque, Cajamarca, Piura, Ucayali. Estas es las que he marcado, pero si ustedes comienzan a analizar, también aquí aparecen los totales, ¿no? Y ustedes mismos podrían sacar su propio análisis, pero este cuadro es muy interesante de dónde se mueren más las embarazadas o las puérperas. Ahí está bien claro. ¿Dónde ocurren? Ahí están también las estadísticas, estamos hablando de 2022 hasta la semana 43, ¿sí? Como aparece aquí abajo, hasta la semana 43, es decir, hasta fines de octubre. Lima Metropolitana, Piura, La Libertad, Loreto, Cajamarca, Lambayeque, Ucayali, son las regiones donde más ocurre muerte materna, y muchos de ustedes podrían estar haciendo sus serums en esta zona, así que tengan mucho cuidado con el tema de la atención a las gestantes y no verse inmiscuidos en hacer una mala atención a una gestante que devenga en una muerte materna. Esta diapositiva también es interesante, ustedes con mayor calma la van a poder ver cuando estén estudiando este tema. Abajo aparece en celeste, en azul, aparece como ya en el 2022 ya está ocurriendo que están habiendo menos muertes maternas que el año anterior, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a suponer, acá, Junín. En Junín, al 2021, a estas épocas, Junín ya tenía 15.
y en este año 2022 tiene 12. Así, por ejemplo, Ayacucho tenía 10, ahora tiene 1. ¿Sí? Y por el contrario, hay algunos lugares como Ucayali, Moquegua y Huancavelica, que por ejemplo Huancavelica el 2021 tenía 1 y ahora a estas alturas del partido tiene 3. Bien, en cuanto a los grupos etarios, ¿sí? A los grupos etarios, como que no ha cambiado mucho, ¿no? Como que en realidad no ha cambiado mucho. Si ustedes ven, la cosa es más o menos pareja. Abajo están los grupos etarios. Cuando empezó el tema de la pandemia, pensamos, nos asustamos, creíamos que iba a haber mayor cantidad de, ya que iban a estar la población, sobre todo de jóvenes, adolescentes, iban a estar en casa. Entonces pensábamos pues de que iba a haber mayor cantidad de embarazos en adolescentes, mayores casos de muerte materna en adolescentes, pero esto no se ha visto en promedio en todo el país, tal vez en algunas regiones de la selva, pero no en general. En la parte de abajo se refiere al 2017, al 2021, fíjense ustedes lo que aparece en rojito, ¿sí? Lo que aparece en rojito abajo se refiere a gestantes entre 12 y 17 años que se murieron. Y fíjense ustedes dónde es: San Martín, Amazonas, ¿sí? Pasco, Huancavelica, Loreto, Ucayali. Son zonas de nuestra selva, ¿sí? Por el tema también, pues, de los embarazos en adolescentes. Pero estamos hablando de un amplio margen desde 2017 al 21. Bien, ¿qué necesitamos para salvar las vidas, estas vidas, no? Obviamente, lo que necesitamos, estoy viendo en el tiempo, bien, estamos bien. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos lo siguiente: calidad en la atención, ¿sí? Por supuesto, atender bien la atención prenatal, atender bien el parto, atender bien el puerperio. Necesitamos tener sangre segura, ¿sí? Medicamentos, anticoncepción, definitivamente, ¿no? Definitivamente anticoncepción es un pilar muy importante, ¿no? Muy, muy, muy importante, como vamos a ver. Bien, volvamos a la cadena, ¿no? A la cadena. Esta es la cadena y lo que queremos es romper la cadena para que no se produzca la muerte materna. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos esta cadena, ¿ok? Y tenemos el primer eslabón, ¿ok? Muy bien. La mujer está gestando, que es el primer eslabón, ¿ok? ¿Cómo rompo esta cadena? ¿Cómo rompo este primer eslabón? Obviamente que no salga embarazada. Si el primer eslabón se refiere a que la mujer tiene que estar embarazada, entonces aquella que no se quiere embarazar, aquella que todavía está estudiando o es muy joven o no tiene la pareja estable o simplemente todavía no está preparada para salir embarazada, no quiere salir embarazada, esta mujer debe recibir metodología anticonceptiva, debe recibir una atención integral. Y si quiere embarazarse, bienvenida, está en todo su derecho, pero debe tener una atención preconcepcional, es decir, a ver cómo está tu peso, cómo está tu hemoglobina, qué enfermedades tienes, cómo está tu glucosa, qué antecedentes tienes, qué genética tienes. Entonces, este sería el primer eslabón muy importante, que muchas veces tiene que ver con un tema de salud pública. Vayamos a la otra cadena, al segundo eslabón. El segundo eslabón se refiere que la gestante, bueno, la mujer ya está embarazada y va a desarrollar un problema de salud, ¿ok? ¿Cómo rompo yo esta cadena? Bien, una adecuada atención prenatal, y allá va mi mensaje: jóvenes, prepárense bien para cuando ustedes estén haciendo sus serums, y yo dale y dale con el serums, para que ustedes hagan una atención prenatal adecuada. Cuando ustedes lleguen al lugar donde vayan a hacer sus serums, no porque tengan una obstetra, ya ustedes tienen que dejar de hacer el control prenatal, de ninguna manera, jóvenes. Recuerden ustedes que cuando ustedes lleguen a un establecimiento de salud, el que lidera, el que debe de liderar, el jefe de ese establecimiento de salud es el médico, en cualquier parte. Entonces, esas pacientes con patología médica deben de ser vistas por ustedes. Y las otras pacientes que no tengan patología médica también deben de ser supervisadas por ustedes. Entonces, una buena atención prenatal.
Recuerden ustedes, yo siempre lo repito con los alumnos de mi sede, yo no tengo nada en contra de otros tipos de profesiones, de ninguna manera, al contrario, sino que nuestro perfil es diferente. Si bien es cierto, como yo les digo a mis alumnos, ellos llevan obstetricia 1, obstetricia 2, obstetricia 3, pero nosotros llevamos medicina 1, llevamos medicina 2, llevamos medicina 3, cirugía 1, cirugía 2, fisiopatología, llevamos varios cursos que de medicina sabemos más, por supuesto, sin lugar a dudas. Entonces, nosotros estamos preparados para pesquisar patologías médicas que otras profesiones no lo están. Así que no tengan miedo cuando ustedes vean que hay atenciones en lugar donde ustedes estén, haya gestantes, ustedes deben de participar, jóvenes. ¿Sí? Ese es un consejo que les doy, espero que lo tengan en cuenta. Bien, vamos por el tercer eslabón. El tercer eslabón se refiere a que la complicación, ¿sí? La complicación que tiene no es tratada de manera oportuna, eficaz y eficiente. No la tratamos en forma adecuada. ¿Cómo yo puedo romper esta cadena para que esta mujer no se muera? Me preparo bien, pues, ¿no? Me preparo bien, hago un manejo adecuado y oportuno de la emergencia, ¿sí? Y por supuesto, esto tiene que ver con la capacidad resolutiva, ¿sí? Definitivamente tiene que ver la capacidad resolutiva de mi establecimiento, la capacidad resolutiva en sí del sistema de salud que tenemos, ¿sí? Bien, esto pasa por un tema de dar solución a las principales causas conocidas, ¿no? Ya hemos dicho de que se mueren nuestras gestantes. Empezaríamos por decir que tiene que ver con una política, ¿no? Una política no del gobierno, del anterior o del que venga, ¿no? Disculpen, Ángel, estoy en clase, te llamo apenas termine, ¿sí? Te llamo. Ya, ahorita te lo paso. Disculpen, jóvenes, lo que pasa es que estoy de guardia, me van a disculpar, tengo que dar un teléfono. 30 segundos, discúlpenme. Listo, gracias y disculpen, jóvenes. Así es nuestro trabajo. Bien, ¿cómo damos soluciones a las principales causas conocidas? Ya les digo, tenemos que empezar por un tema no solamente es un problema médico, ¿no? Es un problema de política, de salud. Y bueno, pues esto ya saben ustedes cómo estamos, ¿no? Ojalá se pueda gobernar sin corrupción, porque el tema de la corrupción, por supuesto, ya lo he dicho bien claro y despacito, de que sí afecta tremendamente, ¿no? El tema de la corrupción en salud. Bien, el tema de la anticoncepción, también abajo están las referencias, es un tema fuera de discusión, de que si nosotros mejoramos nuestra capacidad para darle métodos anticonceptivos a los pacientes, vamos a tener obviamente menos, em- eh, menos embarazos no deseados. ¿Ok? Entonces, esto es un buen puntal para el tema eh, de la disminución de los casos de mortalidad materna. Ángel, él está abajo en emergencia. Está abajo en emergencia. Está su celular aquí, porque estoy conectado al internet con su celular. Está abajo en emergencia, ahí lo he dejado. Bien, las estrategias para disminuir la muerte materna, entonces, anticoncepción, dedicarnos a tratar el tema del aborto, el tema de la salud sexual y reproductiva en los adolescentes, inversión de la pirámide de atención prenatal, que ya vamos a ver qué cosa es,
atender bien la preeclampsia, que ya hemos visto que es una de las primeras causas de muerte materna, y por supuesto un parto humanizado, ¿no es cierto? La estrategia 1 es pues prevenir los altos riesgos, ¿no? La preeclampsia, la cesárea anterior nos causa muchos problemas, la placenta previa, el tema del acretismo, que son causas, como ustedes saben, de hemorragia postparto, el tema del manejo del aborto, debemos dedicarnos a atender adecuadamente el problema del aborto desde el punto de vista de salud pública. Aló, aló, Ángel, Miguel está abajo, está en la emergencia, ahí lo he dejado, sino que su celular está aquí, yo me estoy colgando de su celular para el internet, para la clase. No te escucho bien. Bien, disculpen jóvenes, estoy de guardia, ya van a ver ustedes que así es nuestro trabajo. Bien, hay que manejar bien el tema del aborto si es que queremos establecer una buena estrategia para disminuir la casuística de muerte materna. El problema de las adolescentes también es tremendo, ¿no? Son jovencitas que salen embarazadas, que inician su actividad sexual muy tempranamente, muchas de ellas son por violación, ustedes saben que esto es tremendamente frecuente, y eso es un tema inclusive de seminario para nuestro curso. El problema de las adolescentes es tremendo y hay que dedicarnos a atenderlas, por supuesto. Bien, el tema de invertir la pirámide es precisamente lo siguiente, ¿no? Resulta de que la pirámide que aparece aquí a la izquierda es la que estamos acostumbrados a manejar desde hace muchos años. Se empiezan los controles, pocos en el primer trimestre, y luego en el segundo y tercer trimestre se van llenando mayor cantidad de atenciones. Debería de ser invertido, es decir, deben haber las mayor cantidad de atenciones, sobre todo por médico y por especialista, ojalá fuera de esta manera, en el primer trimestre para ir viendo qué pacientes son de bajo riesgo y qué pacientes son de alto riesgo para que sean derivadas, referidas a hospitales de mayor envergadura. De tal manera de que en este caso, si es evaluada desde un principio la paciente, lo que vamos a obtener es que van a ser registradas y aquellas con bajo riesgo se quedarían en el primer nivel, ¿sí? Para su atención de parto vaginal, digamos así, y aquellas pacientes de alto riesgo serían, pues, derivadas, referidas a un establecimiento de mayor envergadura. Bien, estamos bien. De eso se trata, allí está la fuente, si se quieren ampliar sus conocimientos al respecto. Lo cierto que la pirámide que aparece a la izquierda la venimos usando ya hace como 90 años. Es la pirámide tradicional, ¿no? Como vuelvo a repetir aquí abajo, al final, en las últimas semanas, se aglomeran las atenciones. ¿Sí? Se aglomeran las atenciones y lo que queremos es que sea al revés, que en el primer trimestre o en la primera mitad del embarazo sean vistas por médicos y por especialistas para poder discernir cuáles son de bajo y cuáles son de alto riesgo. Esto está totalmente documentado. El tema es que no lo ponemos en práctica. Ustedes ya han recibido las clases de preeclampsia y ustedes ya saben perfectamente a qué me refiero con esta estrategia 4, que se refiere pues que en esta etapa vamos a hacer una predicción de complicaciones materno-fetales, ¿no? Como preeclampsia, parto pretérmino, diabetes, y de esa manera diagnosticamos el tema con anticipación. Debemos de mejorar el tema logístico y el tema de capacitaciones para poder atender en forma adecuada el control prenatal en una paciente preeclántica. Esto está totalmente ya descrito, de qué manera podemos, más que todo, diagnosticar precozmente para que no se llegue a complicar la preeclántica. ¿Cómo? ¿De qué manera? Haciendo una buena historia clínica, y para esto no se necesita mayor cosa que
actitud y conocimientos de que el médico general haga una buena historia clínica, indague sobre si ha habido preeclampsia previa en otro embarazo, si la paciente es hipertensa, diabética, si es obesa, y establecer una buena toma de la presión arterial, repito, para diagnosticar a tiempo y no confiarnos que la presión arterial la tomen otras personas. Estos predictores ya están bastante estudiados, pero nunca se olviden ustedes de que lo principal es la historia clínica. También hablamos de aspirina, ¿sí? Se dicen muchas cosas al respecto, hay varias dosis. Es bueno que sepamos que a aquellas pacientes que tienen la indicación, nosotros deberíamos de darle la aspirina y está totalmente documentado desde cuándo hasta cuándo darle este tema. El calcio también, por supuesto. También debemos de estar capacitados para manejar la clave azul, es decir, manejar una emergencia con una clave azul en una paciente preeclántica, de que ustedes estén, ustedes y todos los médicos y todo el personal de salud esté capacitado para, apenas haya una preeclampsia severa, esta sea manejada inicialmente con una clave azul en forma adecuada y sea referida oportunamente. Eso también sería otra estrategia a implementar. Bien, definitivamente pues el parto humanizado, definitivamente, ojalá con acompañante, con analgesia, el parto vertical. Bien, jóvenes, esto ya para ir terminando esta presentación, porque hay otra más pequeña. Si bien es cierto, nosotros en los hospitales vemos ambientes, centros tétricos y sala de operaciones, muchas veces bien acondicionados, muy limpios y todo, lo cierto, jóvenes, es que esto es lo que vamos a tener en el primer nivel, en los lugares alejados de nuestro país, donde ustedes van a ir a hacer sus primeras atenciones como profesionales médicos. Esta es la realidad, ¿no? Son lugares totalmente diferentes a los que nos hacen ver en los hospitales. Hay que trabajar con la familia, hay que trabajar con la partera, no podemos alejar a la partera. Si alejamos a la partera o le decimos que no sabe, definitivamente se va a alejar de nosotros la familia. ¿Hay que participar a la pareja? Sí, hay que hacer participar a la pareja, definitivamente. En el Serums, nadie va a un Serums a hacer su trabajo de serumista en un hospital, ¿no? Generalmente esta es nuestra labor. ¿Dónde? En la comunidad, en los pueblos pequeñitos, trabajar con las madres, ¿sí? Con los vasos de leche, con los profesores, con los docentes, con los curas, con la iglesia, con la comunidad organizada. Esa es la labor que vamos a tener que desarrollar. Y también hay esto, ¿no? Por supuesto, también tenemos helicópteros, también tenemos aviones que nos pueden ayudar si es que detectamos a tiempo, por supuesto. Si detectamos a tiempo, hay cómo organizarnos para que la paciente no pierda la oportunidad de recibir atención adecuada. De este archivo es la última diapositiva que se las voy a leer y va dedicada para ustedes, jóvenes. Y les digo a ustedes, a cada uno de ustedes, jóvenes, que cuando ustedes se vayan a sus serums, van a llevar una especie de mochila llena de ilusiones, porque así termina uno como profesional, con muchas ilusiones. Al regresar, cuando ustedes regresen de sus serums, esa mochila va a estar llena de, ojalá, pocos errores y va a tener muchos aciertos que van a formar parte de su propia experiencia. Cada ser humano, joven, profesional, se va a llenar de experiencias, ¿no? De nuestros errores aprendemos, de nuestros aciertos, por supuesto, también va a ser parte de nuestra propia experiencia como seres humanos. Nosotros los profesionales, ustedes los jóvenes como profesionales, deben de prepararse bien para que esta mochila que ustedes regresen acá a Lima esté llena de, por supuesto, más aciertos que errores, ¿no? Y lo principal, jóvenes, que yo les deseo es que no solamente tengan más aciertos que errores, sino que aún tengan ustedes las ilusiones con las que salieron de Lima a la provincia y regresen, ojalá sigan ustedes con las ilusiones que tenemos cuando somos jóvenes. Les recomiendo finalmente, ya siendo esta la última clase que me corresponde, que pongamos en práctica lo que se les ha enseñado, ¿no? Lo que ustedes han aprendido. Nunca se olviden ustedes del enfoque integral que debemos de dar.
Ustedes pueden tener alguna inclinación por alguna especialidad, pero recuerden ustedes que lo primero es formarse como un médico con un enfoque integral, ¿no? Busquen factores de riesgo, identifiquen factores de riesgo, quédense con aquella paciente que ustedes pueden manejar, y la que no puedes manejar, porque no vas a poder, porque no tienes la capacidad resolutiva, puedes tener los conocimientos, puede ser un médico joven muy bien preparado, muy bien estudioso, pero no vas a tener ni los recursos ni la experiencia para resolver muchos problemas. Entonces, cuando refieras, pues habla de una forma oportuna, instaurando un tratamiento inicial adecuado, oportuno. Y no se olviden, jóvenes, les aconsejo también asegurarse de que el paciente y los familiares se adhieran a la referencia, es decir, escriban ustedes en la historia clínica y háganle firmar, si es necesario con testigos, es mejor. Bien, tengo otro archivo pequeño que compartir con ustedes. Bien, ¿ven la presentación? Por favor, me avisan, ¿la ven? Hola. ¿Qué ha quedado, doctor, en la última de la primera diapositiva? Sí, no, pero, ya, ¿no están viendo ahorita nada? No, solo se ha Ya, quedado en la diapositiva ya, 101. perfecto. Ok, no se preocupen, ahorita arreglamos, ahorita lo arreglamos. Ahora sí, ¿ok? Sí, ahora sí. Perfecto, gracias por ayudarme desde allá. Bien, vamos esta solamente tiene 20 diapositivas, que es precisamente el tiempo que me queda para esta sesión de 20 minutos. Estoy calculando y precisando el tiempo. Bien, vamos a hablar sobre el otro tema que se refiere a la morbilidad materna extrema, ¿sí? Este tema también es muy importante. ¿Qué cosa es morbilidad materna extrema? La morbilidad materna extrema no es otra cosa que la complicación grave que ocurre durante el embarazo, el parto y el puerperio. Va a poner en riesgo la vida de la mujer y requiere de una atención inmediata para poder finalmente salvarle la vida y que obviamente la paciente no se muera. ¿Cuáles son los sinónimos? Los sinónimos de la morbilidad materna extrema. Se le llama también morbilidad obstétrica severa, morbilidad materna severa aguda, morbilidad materna extremadamente grave, complicación que amenaza la vida. Si quieren en inglés también le llaman near miss, que significa cerca de perder, cerca de fracasar, cerca de extrañarte, la casi muerta. ¿Por qué la casi muerta? Porque está mal, pero no se muere, la salvamos. Hablando en criollo, también le podrían llamar la salvada por un pelo, ¿no? Es aquella paciente grave que no se muere. Eso es lo que es una morbilidad materna extrema. Lo cierto es que en esta diapositiva lo que se trata de explicar es que lo que aparece a la izquierda en este color verde, digamos, aparecen las gestantes que no tienen ninguna complicación, que felizmente son la tremenda gran mayoría. Luego hay otro grupo que sin condiciones que amenazan la vida, y luego hay otro grupo que aparece a la derecha, que son las condiciones que potencialmente amenazan la vida, y lo que aparece en rojo viene a ser las condiciones que realmente llegan a amenazar la vida de la mujer, y por supuesto en negrito aquella paciente que se muere. Entonces, la morbilidad materna extrema es aquella complicación severa, grave, pero que no llega a morir. Disculpen que les diga, pero si se muere ya no es morbilidad materna extrema, si se muere es muerte materna. Y si está grave y no se muere, es morbilidad materna extrema. La grave que no se muere. Ahí está la definición, que ya más o menos la he descrito, ¿sí? Hay que hacer una notificación, hay que hacer un monitoreo. Por si acaso estas son las normas, se las voy a compartir, aparecen, ahí se las pongo ahí, ustedes googlean estas normas, estas resoluciones y la van a poder tener. Yo me comprometo a enviarles con nuestra delegada general. Estas son las normas en las cuales nos basamos para hablar de la morbilidad materna extrema si es algo que debemos de cumplir, ¿no? Desde el punto de vista práctico,
¿Cuáles son las pacientes que seleccionamos para decir, esta es una morbilidad materna extrema? En primer lugar, tenemos nosotros aquellas relacionadas con signo o síntoma de enfermedad específica. Por ejemplo, si yo tengo una gestante con eclampsia, ella es una morbilidad materna extrema. Si yo tengo una paciente con shock séptico, si tengo una paciente con shock hipovolémico, automáticamente esa paciente pasa a formar parte de la carpeta de morbilidad materna extrema. Si yo a una paciente la diagnostico con una falla o una disfunción orgánica, ya sea hepática, renal, metabólica, cerebral o de coagulación, respiratoria, cualquiera de estas fallas o disfunciones, automáticamente la paciente, con solamente tener una falla de estas, ya automáticamente pasa a formar parte de la morbilidad materna extrema. Si yo tengo alguna paciente que está relacionada con el manejo que instauro a la paciente, llámese si entra a UCI, llámese si es que una intervención quirúrgica diferente a la cesárea, diferente al aborto, como por ejemplo una laparotomía exploratoria para hacerle una histerectomía, o también en el caso de que a aquella paciente que le hago 3 o más unidades de sangre en forma aguda, ojo, repito, en forma aguda. Aquella paciente que yo le paso una unidad de sangre hoy y dentro de 2 días otra y 3 días después otra y antes de darle de alta le administro otra, eso no se cuenta así. Se cuenta, y les digo por si acaso para que lo tengan que bien claro y no se preste a confusiones. Si yo administro en forma aguda, es decir, cuando la paciente está agudamente enferma, le administro 3 o más unidades de sangre, automáticamente ella es una morbilidad materna extrema. ¿Por qué es importante? Porque yo voy a analizar qué hice bien, porque si no se murió, es muy probablemente porque hicimos cosas bien. Disculpen ustedes esta frase, pero es muy diferente hablar con el viudo, ¿ok? Es decir, hablar con el esposo de la mujer que falleció, si es que nos da la oportunidad de hablar, porque cuando la paciente fallece, obviamente, ya ni siquiera tenemos la oportunidad de conversar, pero quienes hemos tenido la oportunidad de conversar con los familiares de una paciente que ha fallecido, una gestante, es muy diferente a conversar con la propia paciente que se salvó. La paciente que se salvó nos cuenta todo lo que ha sentido. Este tipo de pacientes son aquellas que se acuerdan de todo, se acuerdan de su interno que lo vio correr, que le consiguió la sangre, que la programó, que le consiguió esto, que le consiguió lo otro. Es muy diferente conversar, como vuelvo a repetir, con el viudo que con la mujer que hemos salvado. Es una experiencia totalmente diferente y en el análisis se sacan muchas conclusiones. Hay que identificarlas. Y bien, finalmente, ¿cuáles son, ya brevemente en estos últimos 15 minutos que me quedan, cuáles son los criterios de inclusión? Miren ustedes, a la izquierda aparece el criterio clínico. Muchas veces los profesionales de la salud se quejan y dicen, bueno, ustedes nos piden criterios en los cuales quieren el pH, quieren la glicemia, quieren un hemograma, pero muchas veces eso no tenemos. Bien, entonces en este cuadro y en esas normas que aparecen en una de las diapositivas previas, dice bien claro, ¿ok? Si ustedes no tienen laboratorio, que es lo más probable que no se tenga en algunos lugares, ustedes lo que van a tener es la cuestión clínica, el criterio clínico, ¿ok? Si hablamos de un sistema o aparato que esté afectado, como por ejemplo en el caso de una insuficiencia cardiovascular, está bien, no voy a tener de repente cómo medir el pH, el lactato, ¿ok? Pero sí tengo la parte clínica. ¿Puedo diagnosticar shock si soy médico? Sí puedo diagnosticar shock. Y ahí está la definición. ¿Qué cosa es shock? ¿Puedo diagnosticar un paro cardíaco? Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi paciente hace un shock o hace un paro cardíaco, ya por criterio clínico es una morbilidad materna extrema. ¿Por qué? Porque el sistema o aparato afectado es cardiovascular. Ahora, obviamente, si tengo laboratorio, ahí están los datos. Pasemos por cuestiones de tiempo a otra. Hablemos de insuficiencia respiratoria. Ok, no tengo saturador, no tengo cómo sacarle la fracción de oxígeno inspirado,
no puedo sacar el FIO2, no tengo eso. Muy bien, pero sí tienes criterios clínicos. Sí puedes darte cuenta como médico que eres, que la paciente está cianótica. Claro, ahí está la definición. ¿Puedo darme cuenta yo como médico si la respiración está jadeante? Claro. ¿Puedo darme cuenta si hay taquipnea severa? ¿Puedo hacer el diagnóstico de bradipnea severa? ¿Puedo contar la frecuencia respiratoria? Claro que sí. Entonces, con criterio clínico yo puedo decir, esta paciente es una morbilidad materna extrema, así que doctor, me la tiene usted que recibir al hospital porque se la estoy refiriendo, ¿sí? En cuanto a insuficiencia renal, igualmente a la izquierda está la parte clínica, que es más que todo está dirigida a ustedes. Digo a ustedes porque lo de la derecha muy probablemente no lo tengan. En el serum muy probablemente no lo tengan, pero sí pueden ustedes ver si existe oliguria, ¿no? Le van a poner una sonda y van a medir la diuresis. Entonces, si la diuresis está en esos límites, obviamente esta paciente yo puedo asumir, puedo tener una presunción diagnóstica que la paciente está con una insuficiencia renal. Y así tenemos para el criterio, para un trastorno hematológico de la coagulación, alteraciones de la coagulación, está a la izquierda desde el punto de vista clínico, cómo me puedo dar cuenta. Y claro, obviamente si yo tengo un laboratorio que me pueda medir las plaquetas, mejor todavía, ¿no? Así la insuficiencia hepática, ¿no? Yo me puedo dar cuenta si la paciente está con ictericia, ¿sí? De piel, de mucosa, de escleras, y clínicamente yo puedo diagnosticar ictericia y puedo hacer una presunción diagnóstica que hay un aparato afectado que es el hígado y puedo decir que la paciente probablemente esté en una insuficiencia hepática. Además de eso, trastorno neurológico, ¿no? Si la paciente está en coma, obviamente ya tengo criterio clínico para yo decir, esta paciente clínicamente está en coma. ¿Y puedo medir el Glasgow? Por supuesto. Entonces puedo decir que esta paciente tiene un trastorno neurológico. Y así, crisis epilépticas, estado epiléptico, un accidente cerebrovascular, una parálisis generalizada o una eclámptica, nosotros estamos en la capacidad clínica de diagnosticarlo. De esa manera también, ya para ir terminando, hablamos de la disfunción uterina. ¿Cuándo hablamos de disfunción uterina? Cuando la paciente la tenga en un choque hipovolémico por hemorragia obstétrica aguda, por ejemplo, una atonía uterina, que es un tema que lo han hecho conmigo, o cuando tengo una paciente con shock séptico por una peliperitonitis, por ejemplo, por una panendometritis. Clínicamente yo puedo decir que hay una disfunción uterina. Y si es que a esta paciente se le ha hecho una esterectomía en un hospital o se le ha hecho alguna otra intervención diferente a las que le mencioné hace un momento, cesárea o legrado, por ejemplo, una paciente que se le ha realizado una laparotomía por una ruptura hepática, se le ha hecho un empaquetamiento hepático con bolsa de Bogotá, con craneotomía, por ejemplo, o una intervención de craneotomía por el neurocirujano, o si la paciente ingresa a UCI. Entonces, estos son criterios para yo decir, esta paciente es una morbilidad materna extrema. Bien, jóvenes, y esta última diapositiva, para terminar, se refiere a los indicadores. Es decir, ¿de qué manera yo me puedo comparar mi establecimiento X con un establecimiento Y de Lima? ¿Sí? Existe la razón de muerte materna, que el numerador está arriba, morbilidad materna extrema, y abajo el número de nacidos vivos por 1000, y así yo puedo comparar los índices de un hospital con otro hospital para poder decir, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si es que yo Hospital X atiendo 5000 partos, ¿ok? Y el Hospital B atiende solamente 1000. Si a mí se me muere uno, no es igual que al otro Hospital B se le muera uno. Porque si a mí claro, no se debería morir ninguna, ¿no? Pero si a mí que atiendo 5000 se muere uno, las estadísticas del otro hospital que atiende 1000 solamente se le muere uno, las estadísticas de ellos serían peores. Ahora, lo otro es, ¿cuántas pacientes con morbilidad materna atiendo yo como hospital A? ¿Y cuántas pacientes con morbilidad materna extrema atiende el hospital B? Si yo atiendo mayor cantidad de pacientes con morbilidad materna extrema
obviamente graves y las salvo, atiendo mejor que un hospital B donde tienen menos complicaciones. La única manera que se pueda entender esto es hacer ejercicios, poner numerador arriba, denominador abajo, y bueno, por cuestiones de tiempo, yo, jóvenes, en cualquier momento les puedo contestar al correo si tienen ustedes alguna duda. Hemos terminado esta presentación. Yo les agradezco, jóvenes, su presencia. Les pido disculpas si es que ha habido alguna interrupción, porque como repito, estoy de guardia y bueno, he tenido llamadas. Bien, jóvenes, gracias por estar ahí, que tengan un buen día y les voy a pasar el archivo. No, gracias a ustedes. Gracias a todos. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias.